Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy a nosotros nos toca hablar sobre la solicitud y trámite para las obtenciones vegetales. Siguiente diapositiva. Tenemos como tema de introducción que la variedad vegetal a lo largo del tiempo inicia hace millones de años atrás, gracias a esa necesidad del ser humano para obtener alimentos para su supervivencia, en este caso para poder subsistir. Con la introducción de la actividad agrícola, incrementó en sí esas posibilidades de conseguir alimento y poco a poco fue mejorando técnicas de cultivo. Obviamente el ser humano se encarga de ser un ser progresista que indaga, que descubre para mejorar sus técnicas de cultivo. Por lo que ahora en el ámbito de la propiedad intelectual es necesario proteger. Entonces, nos dice aquí en la diapositiva que el derecho de propiedad intelectual brinda esa protección legal al obtentor en nuevas obtenciones vegetales a través de procedimientos de fitomejoramiento. Para nosotros entender lo que es obtentor, hay que abundar en que es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya creado en sí una variedad vegetal, ya sea también el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo o asimismo el derecho viene de la primera o de la segunda persona según el caso. Por lo que cabe mencionar que el obtentor como persona encargada de desarrollar, de mejorar, de aquella persona que se haya encargado del descubrimiento de una variedad vegetal, se encarga de adquirir en sí un privilegio para aprovechar su descubrimiento. En ello radica esa importancia de proteger la variedad de las obtenciones con los debidos procedimientos y los sistemas eficaces para asegurar la singularidad de las obtenciones complejas. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya habíamos mencionado, que es el derecho perdón, ¿qué es la palabra obtentor? Es una persona natural o jurídica, ¿no? Ahora, ¿qué es el derecho de obtentor? El derecho de obtentor es el reconocimiento por parte del Estado. Es un reconocimiento que realiza el Estado a estas personas naturales o jurídicas que se encargan de descubrir o generar una variedad vegetal. ¿A través de qué se instrumentaliza? A través de un certificado de obtentor que permite al obtentor usar de manera exclusiva esta variedad vegetal. ¿Con fines de qué? Con fines de aprovechamiento y explotación de esa variedad vegetal que él haya descubierto. Las disposiciones referentes a los requisitos de protección, de derechos, de limitaciones, a esta figura se encuentran reguladas primero por el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, asimismo en la Comunidad Andina, que es por el régimen común de la protección de obtenciones de variedades vegetales, y en Ecuador, que es a través del Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación y con su respectivo reglamento. Siguiente diapositiva. Cabe recalcar que quien concede ese derecho de obtentor es el SENADI. El SENADI que tiene que observar que se cumpla con ciertos requisitos, que esa variedad vegetal cumpla con ciertos requisitos, como por ejemplo que sea nueva, distinta, homogénea, estable y contar con una designación que constituya una denominación genérica. Para nosotros entender lo que trata un contrato, una inscripción del contrato de la solicitud para una variedad vegetal, para la obtención de una variedad vegetal, hay que definir ciertas terminologías. En este caso, el certificado de obtentor, ¿qué es? Es un documento formal emitido por una autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, en virtud de la resolución de derechos de concesión de obtentor. ¿Qué es el contrato de licencia? El contrato de licencia es un documento escrito mediante el cual el titular de una variedad vegetal protegida y vigente permite ese uso a un tercero, ese uso y esa explotación de esa variedad vegetal, de acuerdo obviamente a las condiciones pactadas dentro de un contrato. La denominación varietal se refiere al nombre o la designación registrada en el certificado de obtentor que identifica, son características que se identifica a la variedad vegetal y que es distinta a la marca con la que se comercializa. Tenemos ahora el licenciante y el licenciatario. Esto funciona, por ejemplo, como un contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos un comprador y un vendedor. También tenemos el objeto de la compraventa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos en este contrato el licenciante y el licenciatario. El licenciante es aquel titular del derecho de la obtención vegetal protegida y vigente que permite ese uso y esa explotación. Y el licenciatario viene a ser la persona que está interesado en obtener esa autorización para usar y explotar esa variedad vegetal. ¿Qué es la variedad vegetal? Es el conjunto de individuos botánicos que cumple con ciertas características, sean morfológicas, citológicas, químicas, que pueden perpetuar a la producción, a la reproducción y a la propagación de esa variedad vegetal. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los titulares? Los titulares del derecho obtentor podrán ser personas ya sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, fue lo que mencioné al principio, que quienes eran obtentor, que tengan o no su domicilio en el Ecuador y que acrediten, obviamente, haber desarrollado y obtenido esa variedad vegetal mediante un proceso de mejoramiento vegetal, de conformidad a lo establecido en el artículo 472 del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Ya. ¿Qué más? Ahí nos dice, son susceptibles a la protección las variedades pertenecientes a todos los géneros y especies vegetales, siempre que su cultivo, posesión no se encuentre prohibido por motivos ya sea de salud humana, animal o vegetal. Obviamente no se puede autorizar el que vaya a protegerse una variedad vegetal que vaya a afectar al ser humano, que vaya a afectar a animales, a especies, que vaya a alterar. No se puede aceptar la protección de esa variedad. Entonces, por eso es aquello que dice que no serán susceptibles de protección aquellos que se encuentren prohibidos por salud de salud humana, animal, vegetal, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y seguridad ambiental. Siguiente diapositiva. Antes. Ayúdame con eso, por favor. Ya. Para solicitar el registro de variedad vegetal debe acreditarse documentalmente haberla desarrollada. Es por obvias razones que uno cuando crea algo, uno sí tiene que establecer las características, como le dije, que tiene que ser características, por ejemplo, de esta variedad vegetal, debe aplicarse a la homogeneidad, a la distinción, a, a la estabilidad y a la denominación genérica de esa variedad vegetal. En cuanto al órgano competente para la inscripción de los contratos de licencia, según lo previsto en la norma técnica, lo emite la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del Servicio Nacional de los Derechos Intelectuales. Siguiente diapositiva. Tenemos la solicitud. La solicitud de conformidad al artículo 8 nos menciona en cuanto al análisis de la forma de la solicitud. Ya les mencioné que también que la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales es aquella encargada de inscribir estos contratos de licencia de esta variedad vegetal. Ellos, en el término de 15 días, ellos tienen que realizar la respectiva revisión a ver si cumple con los requisitos establecidos. En caso de que no cumpla con esos requisitos, se procede a emitir una providencia de subsanación para que la persona que está enviando esa solicitud pueda modificarlo y le dan el término de 10 días. Digamos de que esta persona no realice ninguna modificación, pues se procede al archivo de la misma y sin perjuicio de que nuevamente pueda inscribir un nuevo contrato. En el artículo 9 tenemos el análisis del fondo de la solicitud. Culminados estos 15 días, para que la autoridad realice el análisis de forma, debe confirmar que no incurra con ciertas causales. Tenemos causales tales como que se licencie una variedad vegetal que a la fecha de la suscripción del contrato se encuentre en el dominio público, asimismo que se licencie una variedad vegetal que no cuente con protección en el Ecuador, porque eso es lo que se está buscando, proteger esta nueva variedad vegetal. En el artículo 10 tenemos el archivo de la solicitud.
En el evento que el contrato de la licencia de obtenciones vegetales incurra en las causales señaladas en los literales A y B o C del artículo 9, que ya se les mencionó, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales dispondrá el archivo. En este caso tenemos dos temas. Una, que nos pueden archivar porque no corregimos y no cumplimos con lo abocado por la autoridad competente en realizar las modificaciones correspondientes, y otra pues incurre en las causales del artículo 9 del análisis de fondo de la solicitud. Se dispondrá el archivo y se remitirá el expediente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El artículo 463 nos habla sobre el procedimiento de declaratoria, en la que nos pone que el titular del signo distintivo solicitará a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales el reconocimiento de la notariedad del signo distintivo. A la solicitud deberá acompañar con las pruebas que considere pertinentes para demostrar la notariedad del mismo y conforme a los factores previstos en el artículo precedente. Además, deberá acompañar el comprobante de la tasa respectiva. El trámite. Según la información acerca del trámite sobre los requisitos del contrato para la licencia, para la obtención de esta licencia de las obtenciones vegetales, de acuerdo a la resolución número 01/2022 de GNT Senadi, establece ciertos requisitos para la inscripción del contrato. En su artículo 5 tenemos tenemos como primer dato el formulario emitido por la autoridad nacional competente. Como segundo, un ejemplar original del contrato de licencia de obtenciones vegetales con una autenticación de firmas ante el notario público o contrato digital con su respectiva firma electrónica. Como tercer punto tenemos el documento habilitante necesario para la plena validez del contrato, tales como los poderes, los nombramientos, las cédulas de ciudadanía o cualquier otro documento que acredite la capacidad de actuar para la suscripción del contrato. También tenemos el comprobante de ingreso de la tasa y por último el comprobante del pago de la tasa. Siguiente diapositiva. También tenemos los requisitos obligatorios. ¿Cuáles son estos requisitos obligatorios? Que tenemos que presentar la solicitud del derecho obtentor, el cuestionario técnico, la solicitud de denominación varietal, el comprobante de pago de tasa, fotografía de la variedad, asimismo el certificado de depósito de una muestra viva, la declaración juramentada de la novedad y por último un nombramiento del representante legal de la firma del depósito de la muestra viva. Y asimismo un poder para actuación legal en nombre del poder del mandante. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los requisitos especiales? Para realizar el trámite es necesario pagar, la tasa correspondiente en el Banco del Pacífico, ingresar la solicitud del derecho obtentor con el comprobante correspondiente del ingreso a la tasa respectiva, asimismo cumplir con los requisitos formales previo a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, esperar la resolución de otorgamiento o negación del derecho, y este procedimiento puede variar conforme a las características específicas a cada trámite a ser atendido por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es el SENADI. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las normas aplicables? Al principio les mencioné que teníamos el Convenio Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual, asimismo teníamos el de la Comunidad Andina, que es el régimen común de la protección de los derechos de obtenciones de variedades vegetales, y por último en Ecuador, que en Ecuador es el Código Orgánico de Economía Social, Conocimiento, Innovación, Creatividad e Innovación. Es el que tenemos en Ecuador. Siguiente diapositiva. El análisis. La solicitud y el trámite para realizar la obtención vegetal es un proceso importante y necesario para garantizar esta protección de las especies vegetales y su uso sostenible.
Es fundamental que los interesados en obtener una especie vegetal investiguen y sigan los requisitos legales correspondientes a estas normativas, así como obtener los permisos necesarios de las autoridades competentes. Este proceso puede ser complejo y puede variar dependiendo del país y las regulaciones específicas, por lo que se recomienda buscar la mayor información actualizada y que sea precisa antes de iniciar cualquier trámite. En sí, esta solicitud y el trámite es para garantizar el derecho y proteger ese descubrimiento, ese desarrollo, esa indagación de una variedad vegetal. Es por ello que es importante el recalcar que abunda el trámite y la solicitud de la variedad vegetal. En este proceso se solicita y se lleva a cabo para la obtención de nuevas variedades de plantas, ya sea a través de la selección o el cruce o la manipulación genética. Su importancia radica en qué? En que pueda permitir mejorar esas características de las plantas como su resistencia a enfermedades, rendimiento, la calidad y la adaptabilidad de las diferentes condiciones ambientales. Se debe aplicar para fomentar asimismo la innovación a la agricultura y asegurar en sí el suministro a alimentos de calidad. Eso es todo. Gracias.